ciertamente yo no culpo completamente a Maduro. Creo que él heredó eso de Chávez, un país totalmente destrozado, con muchos vicios. O sea, ya estaba destrozado Sí, antes de ya Maduro. Venezuela estaba destrozada. O sea, que te diga que Venezuela estaba bien, eso era mentira. Y para mí, el peor cáncer no es Maduro, es Diosdado Cabello. Sobre todo, si tumbamos ese eslabón, yo creo que Maduro sale corriendo. Si ese señor dice, hay que matar a fulano. Gracias, mis amigos. Esto es Al Tanto con Colombia. Gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, Al Tanto TV, la gente que nos ve a través del canal 106 de Claro. Y un abrazo a todos los hermanos venezolanos en esta cobertura también postelectoral de este torneo donde mucha gente se hizo ilusiones de ver una nueva Venezuela, una nueva etapa, un nuevo cambio, y precisamente queremos ver este lado humano de los venezolanos que están aquí. Es un gran amigo nuestro, Omar Crespo, productor de eventos, productor del programa Toda Marcha, hermano de mi querido Enrique Crespo. Gracias por estar aquí, Omar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y queríamos precisamente, Omar, desde la perspectiva humana, y yo te preguntaba fuera de cámaras y ahora lo digo delante de toda nuestra audiencia, ¿te hiciste alguna ilusión de que verdaderamente ustedes en Venezuela iban a salir del régimen de Maduro? Sí, me hice una ilusión y te voy a explicar por qué. Yo tengo 20 años en el país, en la República Dominicana. No salimos, tú sabes que mi hermano tampoco salió por el régimen como tal. Simplemente se dio la oportunidad, mi hermano me brinda la oportunidad de llegar aquí también. Y desde ese entonces, 20 años hacia atrás, mi historia es laborar aquí. Dentro de esos 20 años que yo he pasado aquí, nunca me interesé por votar, ni por Guaidó, porque no entendía, yo entendía que no era el indicado como tal. En estas nuevas o en estas pasadas elecciones que se hicieron recientemente, el día de ayer, noté algo que para mí era nuevo desde que estoy en este país, y era que sí se quería un cambio en Venezuela, sí había una voluntad, sí había una fuerza, sí el venezolano estaba totalmente unido porque estaba cansado de los maltratos, del hambre, de las necesidades, de ver cómo tus hijos, tus primos, tu hermano se iban del país, muchas veces caminando porque no tenían recursos y tú no sabías si iban a llegar, muchas familias destrozadas por personas que murieron caminando, tratando de llegar a X país, sea Estados Unidos, sea México, sea Chile, sea Argentina. O sea, era una situación bastante difícil para los venezolanos en cuanto a lo familiar. Entonces, fuera de ese deseo de cambio, ¿qué tuviste en la recomposición de la oposición unida, aunque María Corina Machado no pudo representar la candidatura la representa este señor Edmundo Urrutia, González Urrutia, ¿verdad? Correcto. Pero el órgano como tal, lo que viene siendo la Junta Central Electoral aquí, ustedes tienen el CNE allá, tú te hiciste ilusiones de que y ahí es que voy, porque aunque haya voluntad de cambio y muchos millones de personas votaron en contra de Maduro, ¿había alguna garantía del órgano como tal electoral, del árbitro? O sea, y eso le preguntaba también al doctor Alexis Vargas. Yo no me hice ilusiones sabiendo cómo un régimen maneja todo el control en un país. Claro, mira, sí me hice ilusiones, te voy a explicar de la siguiente manera. No, efectivamente no había una garantía de que por voto o por voluntad popular este señor pueda salir del poder. Pero viendo ya que hay experiencia, que hay situaciones ya vividas que deberían estar aprendidas, creo que a la oposición todavía le falta el cierre de un proceso electoral, del cuidado, para que esto se pueda concretar. Mi opinión particular como un venezolano más que está fuera del país y que tengo mucha familia dentro todavía de Venezuela, es que este régimen ayer entendí que no sale con votos, que es imposible de que ese señor salga con votos. Ese señor tiene que salir por la fuerza. Cuando tú decías que, aunque no saliste como tal, háblame de esa Venezuela de hace 20 años. ¿Cuál era la condición de Venezuela
y cómo en estos 20 años, a la distancia, y porque yo sé que tú viajas a Venezuela, cómo tú has ido viendo el deterioro de esa Venezuela tan rica en recursos naturales y en recursos humanos, los venezolanos, personas preciosas, súper preparadas, con toda una historia. Por ejemplo, hablaba yo ayer en la transmisión de las telenovelas. Ustedes antes que Colombia competían con México en las producciones audiovisuales, programas maratónicos de fines de semana que se veían en toda Latinoamérica. Las figuras de la televisión de Venezuela eran figuras de Latinoamérica. Desde tu perspectiva, Omar, ver la degradación de Venezuela en estos 20 años. Mira, no solamente la degradación, como una minoría puede destruir todo un país entero. Eso es lo que todavía me causa mucha impresión. Antes, en Venezuela, te estoy hablando hace 20 años atrás, en Venezuela no le interesaba salir del país. Ni siquiera, o sea, si saliera por algún trabajo o tú querías vacacionar de alguna manera, irte para un parque como Disney, por decirte de alguna manera. ¿Y sabe cómo viajaba el venezolano? Viajaba con cheque viajero. Era un papel que tú lo cambiabas en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, por la moneda venezolana. Esa era la manera de viajar. Te explico esto porque mi papá sí llegó a viajar. Mi papá era político en Venezuela y viajaba con estos cheques viajeros. ¿El dinero era un cheque de viajero? Era un cheque viajero. Era un papel que te daban que tú podías ir a cualquier institución fuera del país y te lo cambiaban por el dinero del país. De ese país. Sin ningún problema, no necesitábamos visa. Porque como no emigrábamos, no necesitábamos visa. Al contrario, yo recuerdo, y le decía a los muchachos ayer, que muchas mujeres en los 80 dominicanas se iban a Venezuela, se casaban con venezolanos, hacían papeles venezolanos y se iban para Europa sin visa. Sin visa. Porque los venezolanos podrían ir a Europa, creo que todavía pueden. Todavía. Ya usted sabe. Entonces, esa impresión de que una minoría, de que unas personas que están montadas en el gobierno o un presidente con su equipo y 2 y 3 militares dobleguen a un país entero. O sea, te convierte de repente que tú estés acostumbrada a que el sol aparezca todos los días a las 7 de la mañana y más nunca aparezca. Wow. Y como tú dices, ¿cómo lograron esto? Tú eras bastante joven antes de que se instalara Chávez, pero ¿qué tú crees que abrió la puerta para un Chávez en Venezuela? ¿Qué estaba pasando a nivel económico y político para que Venezuela dé ese paso que lo ha asumido en este abismo por estos casi 25 años? Mira, yo te hablo de la perspectiva de mi familia porque no te puedo decir de otra cosa. Efectivamente, existía un disgusto contra ya el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. Se hicieron marchas, el intento que hubo de tumbarlo donde estaba Chávez involucrado en esta situación, pero en mi familia nunca se vivió eso. O sea, yo nunca sentí una pobreza extrema, nunca viví lo que era, porque éramos de clase media para arriba, además éramos simpatizantes del Partido de Acción Democrática, que era donde Carlos Andrés Pérez había ganado. Pero ¿qué tú crees y eso es lo que quiero oír, tú como Mira, joven? La desesperación, creo que los cambios pueden ser buenos como malos. En Venezuela le tocó de la peor manera aprenderlo. El tú querer cambiar situaciones sin ponerte a analizar por quién está votando, simplemente porque alguien te diga que lo va a cambiar, que va a hacer las cosas distintas, que va a bajar el costo de la comida, pero que tú no te pongas a indagar quién es la persona que te está hablando, puede ser perjudicial para un país. Y siempre fue una minoría, ¿tú crees? La gente que apoyó a Chávez, cuando se da esta transformación, ¿verdad? De un gobierno democrático con sus fallas, como tenemos nosotros aquí también, para entrar a un régimen, o quizás tú no previste que se iba a convertir en eso el chavismo. No, nunca lo prevé. Y segundo, mis recuerdos, fue mis primeras elecciones, yo voté en contra de Chávez, fueron las primeras elecciones por las cuales yo voté. Chávez era burlado, Chávez no calificaba para estar como presidente. Chávez lo que tenía una popularidad de que había salido de la cárcel por un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez y que el señor de verdad tenía un don de palabra, porque mentía y te hacía creer que las mentiras eran reales, pero de que él se iba a convertir en lo que fue, ni sueño. O sea, yo creo que nadie en Venezuela se pensaba eso.
Y cuando Chávez se convierte en todo lo que fue y ese fenómeno y logra ese liderazgo regional también con Petrocaribe y todo lo de UNASUR, y llega el tema de la enfermedad, ¿ustedes pensaban que iban a poder salir del chavismo cuando él se enferma o se sorprendieron de que Maduro, que para mí y lo que yo recuerdo era una cosa ridícula, o sea, la propuesta, no sé por qué Chávez lo eligió a él, y ver que han pasado 12 años más? ¿Cómo lo has vivido tú desde afuera, esta transición de Chávez a Maduro? Mira, yo te voy a ser sincero, y para mí todas las cosas malas nacieron con Chávez y Maduro heredó una enfermedad avanzada, con un coeficiente o una preparación mucho menos que la de Chávez porque fue impuesto por él. Y creo que Maduro se ha hecho a vapor en el cargo. Me sorprende que haya aguantado tanto. De verdad me sorprende que Maduro no haya salido corriendo antes con todas las situaciones, siendo una persona que no estaba preparada para ese cargo. Pero ciertamente yo no culpo completamente a Maduro. Creo que él heredó eso de Chávez, un país totalmente destrozado, con muchos vicios. O sea, ya estaba destrozado Sí, antes de ya Maduro. Venezuela estaba destrozada. O sea, el que te diga que Venezuela estaba bien, eso era mentira. Chávez fue Chávez era el propulsor de que si tú tenías dos casas y una era, o una finca, una casa y una finca, y tú ibas a la finca los fines de semana, él fue el propulsor de decirle a la gente, invádala, porque ella no necesita la finca. Tú no podías tener dos casas porque si una era en la playa te la invadían. Las construcciones, cuando ya estaban en un 80%, al siguiente día iban los trabajadores y ya vivía gente allí invadida. Él fue el propulsor de todo eso. O sea, la gente, Maduro lo que es, heredó, él se crió con el cáncer y es otra persona más que terminó de corroer lo que había. En el caso de ustedes como familia, ¿perdieron alguna propiedad? Nosotros no perdimos propiedades como tal, pero sí tengo amistades que sí. Tenía un amigo muy cercano que tenía una camaronera en Maracaibo, grande, y cuando le iba a vender la primera producción a Estados Unidos, que ya estaba aprobada y todo, llegó el gobierno de Chávez y le quitó eso y la finca se perdió. Wow. Por simplemente el hecho de que había mucha tierra para lo que él estaba haciendo y que esa finca la iban a utilizar para sembrar y no sembraron nunca nada. Y mi amigo perdió eso porque el gobierno te decía, eso para que tú recuperes algo tienes que vendérselo al gobierno y el gobierno le pone el precio y te lo paga cuando ellos entienden que tienen que pagártelo. O sea que fue pérdida total. Total. En estos 20 años, Omar, ¿qué es como la cosa que te ha golpeado más fuerte? Todavía tienes amigos allá, sé de gente que necesitó medicamentos o necesita, especialmente en la pandemia, de gente que ha cruzado a Colombia. O sea, ¿cómo tú, y un poco también para proyectar lo que se espera a partir de ahora, de estas elecciones con una oposición que tú dices que todavía le falta cosas que amarrar, pero que avanzó? ¿Qué es lo peor que has visto en estos años de Maduro? En estos últimos 12 años, Mira, que tú pensaste que hasta ahí no iba a llegar? La humillación que viven los venezolanos. El sentirse atado de que si estás en Venezuela, de que te mueras por una fiebre o por un dengue, de que vivas afuera y te humillan porque eres venezolano y porque hay un grupito de que es malo y daña al grupo bueno, grande que está trabajando, que salió a trabajar, que salió aunque sea a vender arepa, pero sigue trabajando, no salió a delinquir. Hablas ahí como diáspora. Como diáspora, y hablo también de la parte de adentro. O sea, hay humillación que yo nunca pensé, porque como vengo de una Venezuela abundante, que era prepotente, el venezolano de ese tiempo era prepotente. Creo que esa manera de ser de ese venezolano fue que llevó a que Chávez ganara y creo que todos los países merecen al presidente que tienen. ¿Por qué era prepotente? Cuéntame eso. Mira, el venezolano, y me incluyo, porque vengo de allí, nos creíamos mejor que todo el mundo, literal. Eran buenos mozos, eran ricos, sí, no necesitaban visa, eran preparados. Exactamente, o sea, nos creíamos mejor que todo el mundo, creíamos que si íbamos para cualquier país, ese país tenía que rendirnos pleitesía, porque o veníamos estudiados, porque éramos bien parecidos, y porque éramos venezolanos y porque no conocíamos otra cosa que no fuera eso, ¿me entiendes? En Venezuela, yo te voy a explicar algo. En Venezuela era de bullying, en mi tiempo que yo estudiaba, el que tú pronunciaras una mal palabra.
y eso te obligaba a tú corregirla para no ser bulliado. Pero entre los venezolanos en la calle podemos hablar mal, pero hablar mal en todas partes no era bien visto. O sea, que tenían una rigurosidad aún en el Claro, léxico. claro. Entonces eso obligaba a muchos venezolanos a hablar bien. Y entonces esa prepotencia, ¿tú crees que cuando hablas de humillación, un poco, qué sé yo, la idea kármica, tú dices, la gente tiene lo que merece, ¿qué tú crees y si hay una etapa de aprendizaje para recuperar, ¿verdad?, esa Venezuela abundante que tú mencionas? Sí, mira, creo que nos faltaba humildad, aterrizar, el saber de que todo... No, yo no creo en nacionalidades, creo en las personas. Nadie está por encima de nadie. Y el aprendizaje más grande que tienen hoy, el venezolano de hoy, es muy distinto a mi generación, es humilde, es una persona que trata mejor al ser humano cuando yo vivía allá. Éramos muy déspotas, inclusive contra nosotros mismos. El mayor aprendizaje es que es ser humilde y sobre todo informarnos de las cosas que no sabemos para poder liberar las cosas que hicimos mal en el pasado. Creo que eso es lo más fundamental que yo puedo. Pues palabras muy bonitas, Omar, y pienso que es de grandes, ¿verdad?, reconocer, tú lo dices con conocimiento de causa. Y ahora que hay países que no reconocen el triunfo de Maduro, como no lo reconocieron quizás en procesos pasados, como tú decías, pero cada vez la situación es más difícil. ¿Tienes expectativas de que pase algo? No es por las urnas que se va, como tú decías, ¿verdad? Te has convencido de que no es por las urnas. ¿Y qué tú crees que puede hacer Venezuela? Y un poco la gente que está afuera, que son casi 7 o más de 7 millones de venezolanos que viven fuera de territorio. ¿Qué desde afuera tú crees que pueden hacer también? Mira, literalmente nada. Creo que no hay vuelta atrás. Lo que hay que saber ahora prepararnos, tanto a las personas que viven, los venezolanos que viven fuera como dentro, de ver de entender, de planificar y de ejecutar un plan que no sea por los votos, para salir de las personas que están gobernando ahora. Salir también de los militares corruptos, salir, para mí, que el peor cáncer no es Maduro, es Diosdado Cabello. Sobre todo, si tumbamos ese eslabón, yo creo que Maduro sale corriendo. Yo creo que Maduro se mantiene porque tiene a un Diosdado atrás, que Diosdado no le tiembla el pulso para hacer nada. Si ese señor dice, hay que matar a fulano, él es el que da la orden, no Maduro. ¿Tú crees que está en riesgo María Corina Machado ahora que la acusan de golpe de Estado, de falsear resultados? ¿Qué podrían hacer con ella? Mira, si a María Corina la agarran, creo que va a ser lo que pasó el señor Enrique Capriles. Leopoldo Navarro, perdón, Leopoldo López. Va a ser una presa política, va a ser castigada. Porque vuelvo y repito, muchos países van a estar en contra, pero el que manda en Venezuela es él. Y la política es negocio. Si el presidente de Estados Unidos dice que hoy no lo reconoce, pero mañana necesitan petróleo y hay negociaciones, pues se la van a comprar y lo van a mantener. La política es negocio y cada quien va a jalar para su país. En la actualidad yo creo que los votos ganó un señor, le robaron las elecciones y Maduro va a gobernar hasta el 31 que le toca. Nuevamente elegir si es que hay elecciones, si este señor sigue vivo, sea por salud, sea porque en el camino se le cortó el camino de una mala manera. Pero creo que de verdad es hora de pensar, de actuar y de planificar, que no es por la urna. Omar Crespo es productor de eventos y de programas de televisión en República Dominicana. ¿Te ves envejeciendo aquí? ¿Te ves en este hogar permanente o añoras alguna vez volver a tu patria? Me veo en Venezuela. Me veo regresar a Venezuela. Agradecido mucho, estoy muy agradecido con República Dominicana. La quiero, la amo, la adoro. He visitado varios países y sigo estando aquí. He tenido oportunidades de quedarme en otros países y sigo estando aquí. Apuesto por este país. Cuido mucho este país. Voy a decir una anécdota
que me pasó a mí antes que Chávez ganara. Yo trabajaba como trade marketing de una empresa de cable que se llama Intercable allá. Y conmigo trabajaba un cubano. Y el cubano me dijo, si gana Chávez hay que salir corriendo del país, porque esto se va a convertir en Cuba. Y yo le dije que eso era imposible. Y míranos hoy. Eso lo digo porque lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que puede estar pasando en cualquier otro país que no es tan fuerte, por lo menos México le tocó una persona que va con el lado izquierdo, pero no es tan radical, los colombianos, puede pasar en cualquier país. Aunque tú creas que no, puede pasar en cualquier país y de esa agua mala tenemos que librarnos. Y pido a todos los dominicanos que en las próximas elecciones y en todas las elecciones que tengan que ver, planifiquen, estudien bien a la persona, no voten por partido. Voten por la persona, por la planificación que tengan con el país, que es lo que va a beneficiar al país como tal y no a un grupo. Bueno, Omar, deseo que puedas cumplir tu sueño, deseo para Venezuela lo mejor y esas esperanzas y expectativas que mucha gente se cifraron en este proceso, que por providencia divina, me gustó mucho lo que dijiste, en una posición muy madura, muy espiritual, de trascender de lados opuestos, de prepotencia, humildad, y si las lecciones son aprendidas y son asumidas, yo pienso que se puede pasar de curso. Ojalá que sea colectivo, eso que tú dices, y que Venezuela haya aprendido lo que sea que le haga falta aprender, y que pueda pasar de curso y pueda cambiar y volver a florecer en el sueño de Simón Bolívar, de todos los mejores deseos que siempre hemos tenido desde hace siglos con Venezuela como un eje de toda Latinoamérica. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti y gracias a tu público.